Malaquías, nos damos cuenta que él es el último profeta que nos viene a comunicar concerniente al Antiguo Testamento. Algunos han dicho que el profeta Malaquías se escribió más o menos alrededor del año 430 antes de Jesucristo. Recuerden que hubo 400 años de silencio, algo que Amós profetiza en Amós capítulo 8, versículo del 11 en adelante. 400 años de silencio en donde ninguna profecía, la palabra del Señor, fue comunicada al pueblo de Dios. Pero Malaquías nos viene a presentar varias cosas que aún todavía el pueblo que había regresado de cautividad estaba teniendo problemas. Ellos todavía estaban teniendo algunas cosas que cumplir en su vida, y una de ellas era concerniente al repudio, el divorcio. Usted puede leer los libros de Esdras, capítulo 10, Nehemías, capítulo 13, en donde allí se está tratando de este mismo concepto concerniente al matrimonio, las segundas nupcias y todas estas cosas. Pero Malaquías en el capítulo 2 y versículo 14 en adelante nos presenta argumentos concernientes en por qué Dios aborrece el divorcio. Y por lo menos yo miro 3 argumentos que este profeta establece en los versículos 14 al 16, más bien 14 y 15, porque el 16 lo leí para establecer de que Dios aborrece el divorcio. Primeramente miramos nosotros que el profeta Malaquías dice lo siguiente en el versículo 14. Malaquías capítulo 2 versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Nosotros que es el versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es una pregunta retórica, una pregunta que el profeta Malaquías hace al pueblo de Israel, y ellos sabían bien a lo que se estaba refiriendo. Y al hacer esta pregunta, Malaquías está presentando un argumento lógico, sano y bíblico. Porque él está trayendo a su mente concerniente al propósito de Dios, al propósito por el cual él crió el matrimonio. Ya hemos hablado mucho concerniente al establecimiento del matrimonio. Sabemos bien de que Dios, desde antes del principio del mundo, es decir, cuando Dios se encontraba en la eternidad, sabemos bien de que Dios planificó todas las cosas que Él iba a desarrollar. Y aunque nosotros no tenemos un texto claro que diga que Dios estableció en su mente antes del principio del mundo el matrimonio, sabemos bien de que sí existen textos en donde habla de las obras que Dios tuvo en su mente, que quería establecer antes del establecimiento del mundo. Y ese texto se encuentra en Hechos capítulo 15, versículo 18, porque ahí Job, quien está argumentando concerniente a un punto en el capítulo 15, nos da a entender que las obras de Dios han sido establecidas desde la antigüedad, es decir, desde la eternidad. Y entendemos que el matrimonio entonces estuvo en la mente de Dios, porque inmediatamente después que se empieza el mundo, miramos nosotros que Dios establece el matrimonio. No creo que Dios inmediatamente ahí en ese momento vino a pensar de ello, sino que es algo que ya tenía en mente. Y miramos nosotros entonces que Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 1 versículo 26 y Génesis capítulo 2 versículo 18 hasta el 25 nos da a entender todos aquellos puntos, aquellos detalles que Dios tenía en mente, los cuales ahora los viene a expresar en forma de conocimiento, porque mientras que estaban en la mente de Dios era un misterio, según como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículos 6 y 7. Pero mientras que estuvo en la mente de Dios se vinieron a revelar, y esto ya entonces se viene a entender
que era un pensamiento en la mente de Dios. Y miramos nosotros que cuando esto se lleva a cabo, Dios establece a un hombre, Adán, y a una mujer, Eva. Este es el argumento de Malaquías. Malaquías está argumentando desde el punto de vista que no es nuestro Dios el Padre de los espíritus. Es decir, que Dios tenía la capacidad y la potencia de poder criar cuantas personas Él quería criar en ese momento. Pero solamente crió a Adán y luego a Eva de Adán. Y por eso es que miramos la frase Padre de los espíritus. Esta frase se encuentra continuamente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 9, en donde se habla que Dios es el Padre de los espíritus. En el Antiguo Testamento tenemos varios textos. Tenemos Números capítulo 16 y versículo 22. Tenemos Números capítulo 27, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y hay otros versículos en donde miramos nosotros, en donde se describe que Jehová Dios es Padre de los espíritus. Dios es el que envía el espíritu. Cuando la mujer concibe la semilla del varón. En Salmo 139, versículo 3 en adelante, miramos nosotros ahí que ese trabajo se le llama una obra maravillosa de Dios. Es cuando Dios entonces envía el espíritu, da vida, aquello lo cual se ha recibido por la mujer. Y todos sabemos que a los 9 meses viene a criar la criatura. Todo esto. Pero noten el argumento de Malaquías. Malaquías dice que no era Dios Padre de los espíritus, sí es Padre de los espíritus. Jesucristo, cuando se le presenta la oportunidad de argumentar concerniente a esto y también sobre el divorcio, en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, Jesucristo dice, mas al principio no fue así. En otras palabras, los judíos estaban argumentando, ¿verdad?, de que el divorcio sí se podía manifestar entre ellos por cualquier cosa, pero querían saber la perspectiva de Jesucristo, querían saber qué era lo que Jesucristo enseñaba sobre ello, porque en ese tiempo había dos pensamientos, dos escuelas concernientes al matrimonio y al divorcio. Pero Jesús se remonta hasta el principio, dice, más al principio no fue así, dando a entender que Dios creó a un hombre y a una mujer, y Dios los trajo juntos, y lo que Dios ha unido jamás lo puede separar el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Solo que entonces, esto es el argumento que Malaquías presenta, y la razón número 1 que Malaquías presenta en por qué Dios aborrece el divorcio. Porque Dios al varón y a la mujer los viene a unir en una sola carne. Esa unión es legítima, esa unión es correcta cuando Dios viene a unirnos en una sola carne. Pero cuando el hombre y la mujer deciden en unirse en una sola carne, ellos mismos con otra persona, ya entonces eso está en contra de la voluntad de Dios. Miren cómo argumenta el apóstol Pablo concerniente a este punto. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 16, note lo que Pablo dice. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, Pablo está hablando de la fornicación, porque el versículo 18 dice, huir de la fornicación. Pero noten lo que Pablo está argumentando, noten lo que Pablo está estableciendo. Pablo está estableciendo que esta unidad en una sola carne no fue de parte de Dios, sino que esta unidad en una sola carne fue parte del deseo del hombre. En la ciudad de Corinto, la fornicación, el adulterio era muy común. Y el hombre o la mujer, en cualquier caso, es el que decide o deciden en venirse a hacer una sola carne con la otra persona.
Así que cuando uno está unido en matrimonio, que Dios lo está unido en matrimonio con la carne, y el hombre decide en ir a cometer adulterio, quiebra esa unión y se une en una sola carne con la ramera, con la que viene a adulterar. Si la mujer entonces decide quebrar esta unión y se une con otra persona, otro hombre, entonces se viene a unir en una sola carne con tal persona y quiebra esto, lo que Dios ha establecido. Y este es el argumento de Malaquías. Por eso digo que el argumento de Malaquías es lógico, es sano y es bíblico, porque a través de la Biblia lo vemos nosotros. Entonces, esta es la primera razón que da el profeta Malaquías concerniente a por qué Dios aborrece el divorcio. Whenever we go to the book of Malachi and we look at the reasons why God hates divorce, the prophet is bringing forth three strong arguments or reasons why God hates divorce. And the first argument that we see is in verse, y no leo los versículos en inglés, hermano, porque ya los leí en español, pero ustedes lo pueden anotar. We see in verse 14 that it says that Jehovah God is the Father of all spirits. Now this phrase, Jehovah God is the Father of all spirits, or the Father of all spirits, it's seen throughout the Old Testament and the New Testament. For example, when we go to the Old Testament, we have Numbers chapter 16 and verse 22, Numbers chapter 27 and verse 10, Job chapter 12 and verse 10, Ecclesiastes chapter 12 and verse 7, and Hebrews chapter 12 and verse 9. I just mentioned Job in English and not Spanish, but that's an extra for you, okay? But we notice that in all these verses, we notice that the Bible relates to us that Jehovah God, or God, is the Father of all spirits. And the reason that Malachi is given, the argument that Malachi is presented to us, is an argument that is logical, it's sound, and it's also biblical, as we see throughout the Old Testament and the New Testament. Because whenever we go to the book of Genesis and we look at verses, for example, chapter 1 and verse 26, and chapter 2 and verse 18 through 25, where it talks about the creation of man and woman, and also where it talks about God bringing together man and woman, we notice that God created Adam, and we notice that God saw that Adam was alone, and thus he created woman out of man, and he brought woman to man, and they became one flesh. Now this is what the Bible speaks of. So we notice that this is Jehovah God having the power to create more than one man and more than one woman. However, he does not do that. And this is the argument of Malachi. As a matter of fact, when we go to the New Testament, we notice that Jesus Christ is arguing the same argument in the same fashion, but in a different perspective. For example, when you go to Matthew chapter 19 and verses 4 through 6, you will notice there that Jesus Christ is arguing concerning divorce. But you notice that Jesus Christ, whenever he mentions that, he doesn't go to the law, to the Mosaic law. He goes to the beginning, to the book of Genesis. And he mentions there that God had created man and woman, one for each other, and that both of them would become one flesh, and what God has joined together, man cannot separate. So this is the argument. This is the argument, that they become one flesh, and this becoming a one flesh made it possible, God made it possible by bringing them together. God made them one flesh. But see, there's another concept when we read the Bible, that man also can divide this and become one flesh with somebody else. But that's not God doing. For example, when you go to 1 Corinthians chapter 6 and verse 16, it is there the Apostle Paul says that if someone commits fornication or adultery, he becomes one flesh with the prostitute. Notice, this is not God bringing them together. This is the desire or the fleshly desire of man. He decides to leave his wife temporarily for a moment and goes and comes together with the prostitute,
And there he becomes one flesh. God is not approving there, one flesh with a prostitute. And vice versa, the woman can do the same thing. Whenever you're married, that becomes adultery. Whenever you're not married, that becomes fornication. Both are wrong, because it is not God bringing together that union or those two persons. It is their fleshly desires bringing them together. And this is the argument of Malachi, in Malachi chapter 2 and verse 14. When you read the book of Ezra chapter 10 and Nehemiah chapter 13, you will at least get to know more concerning this argument that Malachi is making here in chapter 2 and verse 14 and following. Pero segundo, hermanos, miramos nosotros que dice aquí Malaquías, el profeta, en el versículo 15, la segunda razón. Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba, bueno, ese no es el que quería leer, versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. La segunda razón. La primera razón es porque Dios los ha unido en una sola carne. La segunda razón es porque en esa unión que han tenido, se han hecho pacto uno a otro ante la presencia de Dios. Se han hecho pacto uno al otro ante la presencia de Dios. Miren, cuando ustedes se casaron, ustedes tuvieron que cumplir votos uno al otro. El ministro o la persona quien tuvo la autoridad de casarlos en ese tiempo, sea el juez, el ministro o cualquier persona autorizada por el estado de Texas que puede casar, les dijo estas palabras al varón, al novio: ¿tomas tú a esta mujer para que sea tu esposa? La pregunta fue esa. La contestación fue sí. ¿Tomas tú a esta mujer para protegerla en tiempos de prosperidad, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud? ¿Tomas a esta mujer para que sea tu esposa? La pregunta fue sí. Y luego, después de todo esto, el predicador le hace otra pregunta. ¿Desprecias tú a todas las demás mujeres y solamente te unes a esta mujer para que sea tu esposa? Le amarás y estarás con ella hasta que la muerte te separe. La contestación fue sí. Eso es lo que se pregunta al novio, a la novia, lo mismo. Y la contestación siempre es sí. Están delante del ministro o la persona que lo está casando, pero se han acercado al trono de Dios y están delante de Dios, delante de testigos que después habrán de atestiguar de que son esposo y esposa por los votos, las promesas que se hicieron uno al otro ante los ojos de Dios. Un pacto que han hecho entre uno y el otro y ante Dios. Note lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 16 y 17. Proverbios capítulo 12, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Serás libre de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona, noten, al compañero de tu juventud y se olvida del pacto de su Dios? Noten lo que dice la Escritura. Habla de la mujer extraña, de la mujer que anda queriendo sacar al varón, ¿verdad?
puede ser una prostituta, puede ser una mujer que le cayó bien el hombre, pero lo anda tratando de jalar para que se venga a apartar de su esposa, de su mujer en su juventud, con la cual, dice el texto, con la cual, dice en la última parte, y se olvida del pacto de su Dios. La pregunta es, ¿cuándo se llevó a cabo este pacto? ¿Cuándo se hizo este pacto? En el momento que ellos, tanto el esposo y la esposa, vinieron ante Dios y se vinieron a intercambiar las promesas, los votos, y se vino a hacer un pacto uno al otro. Y Malaquías está diciendo, el divorcio viene a quebrar ese pacto. Y cuando el divorcio quiebra ese pacto, entonces miramos nosotros que ya son personas separadas. Ahora ya estuvimos viendo la separación, algunas de ellas sí puede estar bien ante los ojos de Dios, otra no puede estar bien ante los ojos de Dios. Y cuando no están bien ante los ojos de Dios, entonces ambos, si se vuelven a casar, cometen adulterio y viven adulterio con las personas que están viviendo. Ya estuvimos viendo eso anteriormente. Pero el punto que Malaquías está haciendo es, se quiebra el pacto que se hizo con Dios. Nadie tiene derecho de quebrar ese pacto. El hombre no tiene derecho de quebrar ese pacto. El esposo no tiene derecho de quebrar ese pacto. La mujer no tiene derecho de quebrar ese pacto que se hizo con Dios. Lo único que puede quebrar ese pacto es la muerte. Y claro, como vamos a ver, ¿verdad?, el adulterio. Pero el adulterio ya cuando se comete es otra cosa que vamos a estar hablando la próxima semana. Pero la muerte, por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, lo siguiente. Romanos capítulo 7 y versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste esté vivo? Porque la mujer casada, noten, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si tu marido muere o muriese, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso es lo que está argumentando Malaquías. Malaquías está argumentando un pacto que se ha hecho entre Dios y los testigos, nadie puede quebrarlo, únicamente la muerte. Y cuando la muerte quiebra ese pacto, entonces tanto el hombre como la mujer, el viudo o la viuda, ya es libre para volver a casarse. Pero claro que vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, de 31 en adelante, la próxima ocasión. Pero esto es el argumento de Malaquías en capítulo 2 y versículo 14. Por eso dije que va a haber preguntas, pero hasta que no acabemos con todo este completo, entonces ya puede ser su conclusión. Whenever we read the book of Malachi, we notice that Malachi is making a second argument. And the second argument that he is making, is the second reason that he is given, is that whenever two people come together before God, you're making a covenant, one to another and to God. It is a trichotomy covenant. God is included in that covenant. And no one has the right to break that covenant. Man cannot break the covenant, according to Matthew chapter 19 and verse 6. That covenant has to remain. And this is what Malachi is making reference to. He is making reference to the covenant. We read to Proverbs chapter 2 and verse 16 through 17, where there the author is making reference to the strange woman. It could be a prostitute. It could be the woman that is trying to make the husband leave his wife, or the wife leave her husband, vice versa.
It could be that it makes reference in verse 17 that once that takes place and he or she listens to what is being said to her or to him, that they end up breaking the covenant that they had made with God. So the question is, the logical question is, when was that covenant made? It was made when they came together, when they were married. Because whenever you come together to be married, there's a lot of questions that the person that is marrying the couple is asking. One of them is, do you take this woman to be your lawful wife? The answer is yes. Do you commit to her and that you will take care of her, you will cherish her in times of prosperity, in times of less prosperity, in times of weakness, in times of sickness, and on goes the list. And the answer is always yes. And this is the same thing that's posed to the wife as well, or the bride. And the answer is always yes. Those promises that are being made to one another is a covenant that's being formulated before God and with God, and that cannot be broken by no man. And we come again, once again, to what Matthew chapter 19 and verse 6 says. Now, Paul talked about this in Romans chapter 7 and verses 1 through 4. And notice what he says there. That as long as the husband is living, the woman cannot remarry. If she does, she will be committing adultery. But whenever he dies, then she can remarry because she is at liberty to do so. And once again, there's questions that will be forming in your mind concerning certain things, but wait until the whole matter is finished, and then you will know what the answer is. La tercera razón, hermanos, en por qué miramos nosotros que Malaquías está diciendo que Dios aborrece el repudio, el divorcio, es porque, versículo 15, dice, porque Dios busca una descendencia para él. Dios busca una descendencia para él. Ahora, nosotros sabemos bien de que Dios ha traído al hombre y a la mujer juntos para que así se puedan multiplicar. Génesis capítulo 1, versículo 28, para que van a tener niños, niñas, hijos e hijas, y se van a multiplicar. Y el deseo de Dios es que estos niños, estas niñas, sean instruidos por los padres. Salmo 127, versículo 3 al 5, habla concerniente a esto, y alaba Dios al hombre que tiene su alhaja llena de saetas. Se está refiriendo a los hijos, a las hijas, pero noten también lo que dice el texto, que él quiere que este hombre prepare bien las saetas, para que apunten bien y para que los enfoquen bien y para que así salgan bien al blanco. Le está hablando al padre, le está hablando a la madre. Y cuando el divorcio llega, hermanos, el repudio llega, este proceso se quiebra inmediatamente. Miren, yo he aconsejado a varias personas concerniente al repudio y no han aceptado el consejo de Dios. Y el resultado ha sido un resultado devastador. Ahora miro a los niños ya crecidos y los miro diferente. Niños que en un tiempo eran niños que venían a la iglesia, que estaban ahí atentos, eran participantes de ayudar en todo, y ahora uno los mira. Ahora yo los miro, andan con un botón de tatuajes, se visten diferente, hablan diferente, tanto el niño como la niña. Algo causó en su mente, psicológicamente algo les causó que vinieran a hacer un cambio. Y el proceso que estaban llevando a cabo el padre y la madre concerniente a una descendencia piadosa se empezó, pero fue interrumpido por el repudio. Y resultó ahora en estos tipos de niños. Ya no van a la iglesia.
Los mira uno cada en cuando en la carretera, en el camino, en las tiendas, nos saludan, nos tratan bien, pero ya son diferentes. Usted como padre, usted como madre tiene una gran responsabilidad hacia sus hijos. Y el matrimonio es lo que viene a unificar, es lo que le da una seguridad al hogar, es lo que le da una tranquilidad al hogar, y es lo que establece el terreno necesario para poder instruir en lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4 al niño. Porque los niños quedan traumados psicológicamente, pasan por un cambio psicológico y es difícil. Y aunque hay una separación, entonces ya el niño ya mira que tiene 2 papás y 2 mamás. Y si aún sigue el cambio, ¿verdad? Ya mira que tiene 3 papás y 3 mamás. ¿Qué creen ustedes que le causa al niño en su mente esto? ¿Creen ustedes que sería un terreno fértil para poder enseñar la palabra de Dios? Es posible que el niño para ese tiempo ya le tenga coraje a Dios y esté enojado contra Dios. Que por qué Dios, siendo poderoso, por qué Dios teniendo todo su poder, permite que su papá y su mamá se separen. Que no pudo hacer nada Dios. ¿Por qué mi papá, siendo un hombre piadoso, un hombre que siempre lo miraba yo orando, dando clase bíblica, ahora es diferente? ¿Por qué? Son preguntas lógicas y son preguntas importantes para el niño. Yo les aseguro que de este tiempo en adelante el papá y la mamá tendrán una dificultad en poder traer a una descendencia piadosa a Dios. No estoy diciendo que no es posible, estoy diciendo que es dificultoso. Y esto es lo que Malaquías está enseñando. Es dificultoso. ¿Se imaginan ustedes cuando Esdras 10, capítulo 2, les dice a aquellas personas que vinieron con mujeres y hijos que no eran, bueno, que Dios no aceptaba, y que le dijo Dios, tienen que dejar a sus mujeres y a sus hijos? ¿Cómo creen que se sintieron los hijos? ¿Cómo creen que se sintió la mujer? Y ahora, si el padre era y es el que debe de enseñar, el que debe traer todos sus estudios, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que tratar ahora psicológicamente o con las cicatrices psicológicas del niño para poder llegar al punto en donde pueda establecer por lo menos un tipo de tranquilidad y poder enseñar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que un hijo va a aceptar la enseñanza de Dios? Un Dios que ellos miran ahora que fue el causante de la división de su papá y su mamá. Un Dios que le tienen coraje, un Dios que le tienen enojo. Es difícil. ¿Y de quién es la culpa? Simplemente porque llegó a un punto que pues ya no estás tan bella como estabas antes. O sabes que ya no te quiero. Qué tristeza. Pero esto es la realidad de nuestros días. Y es el problema que tenemos. Whenever we see Malachi chapter 2 and verse 15, we notice now that there is a third reason why God hates divorce. And we notice that God desires a pious, he desires that the children be pious, that the children be taught concerning the Word of God. But whenever divorce comes to become a reality, this no longer can take place. And if it takes place, it's going to be very difficult. I'm not saying that it's impossible, but it's going to be very difficult.
because divorce comes to interrupt the process that the father and the mother, that the couple have towards their children. According to Ephesians chapter 6 and verse 4, they have to be educated. They have to be trained. They have to be disciplined according to the will of God, according to the Word of God. But whenever there is divorce, whenever there's a separation, it causes psychological problems to the child. I have counseled many people that find themselves in that situation, and they finally ended up divorcing one another. They did not listen to what God had to say to them. They chose their own desires. And now I see their children. And these children now have tattoos all over their bodies. They dress different. They talk different. Their friends are different friends. They're no longer the church friends. And you see them, and it's just a sad situation. Because what is the parent going to do with a child that is traumatized? Psychological traumatized. He no longer sees God the way that he used to see God. He hates God. He doesn't believe in God anymore. Because in his mind he's saying, what God permits this to happen to my mom and dad? What God permits this to happen to our family? We were once a good family. We were once a very Christian-like family. And look at us now. We're a dysfunctional family. These questions are real. These are piercing questions. And you know what it comes down to? The father and the mother. Simply because they have their own desires, their own fleshly desires. Come to the point they see their wife, you know what, I no longer love you. I no longer care for you. And there's a world out there that will satisfy the needs of each person. That's why God hates divorce. Malachi said God hates divorce because it breaks the unity between husband and wife. God hates divorce because it breaks the covenant between the husband and wife and God. God hates divorce because it interrupts God's desire for the family. It interrupts that. And it causes problems. This is what Malachi teaches us. Entonces, para conclusión, hermanos, sabemos bien que Dios aborrece el repudio, porque miramos nosotros que Malaquías dice, Dios aborrece el repudio porque, número uno, viene a quebrar la unidad entre el esposo y esposa. Dios aborrece el divorcio porque viene a quebrar el pacto entre el esposo y la esposa y Dios. Dios aborrece el divorcio porque viene a quebrantar el enfoque y el deseo de Dios de crear hijos piadosos en este mundo. ¿Qué tantos ateos no fueron en un tiempo cristianos? ¿Qué tantas personas que no creen en Dios en un tiempo fueron cristianos? Y si usted investiga su vida, se dará cuenta que lo que cambió fue cuando su papá y su mamá se divorciaron. Pero en esta mañana quiero concluir con lo siguiente. Es posible que entre nosotros se encuentren personas que ya están listas para entregar su vida a Cristo Jesús. Le invitamos para que lo haga. Si aún todavía necesita ayuda, estamos listos para ayudarle para que llegue a ese punto. Si entre nosotros se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús que necesitan que arreglar cuentas con Dios, este es el momento para hacerlo. Cualquier que sea su necesidad, estamos listos para ayudarle. So let me conclude with the following statements. There might be some among us that are ready to turn their life over to Jesus Christ. We're happy for that. We're ready. If you have any questions, we're here to help you.
please do not hesitate. Please do it as soon as possible. If you're a member of the body of Christ and have to take care of things with God, do it as soon as you can. Don't prolong your situation. God is waiting for you to take care of your needs. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.